Quiero comenzar el programa con esta frase que dice: el autismo no es una enfermedad, es una realidad que hay que vivir con alegría. Bueno, suena fácil, ¿verdad?, de decirlo, pero sabemos que para los padres realmente es muy complicado por los estigmas también que hay y lidiar con ciertos comportamientos que provoca esta condición del autismo. Y en conmemoración al Día Mundial de la Concientización sobre esta condición, estamos hablando hoy con el doctor Edgar Argüello, especialista en psiquiatría. Bienvenido, doctor, qué gusto. Ya teníamos rato de no conversar sobre temas interesantes. A mi segunda casa. Así es, su segunda casa, y para nosotros pues le agradecemos que esté con nosotros tocando este tema y no se despeguen porque en breve también tendremos a una madre que es su paciente, ¿verdad? Ella tiene un niño de 9 años, así es, 9 añitos, y usted le dio tratamiento a este pequeñito. Vamos a hablar del diagnóstico, cómo ella también detectó esas señales de alerta que le indicaban hay un problema. Esto después de que conversemos con el doctor. Estará con nosotros doña Marta Jaime Girón, así que no le cambie. Muy bien, doctor, hablemos del autismo porque si bien es cierto ya hemos abordado este tema, pero existe una, y lo estoy buscando por acá, una confusión con otra condición que es Marfan. Lo dije bien, así es. Marfan. Muy bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos condiciones y si ambas son una condición o Marfan es una enfermedad? Bueno, primero, antes que todo, debemos de reconocer y pensar que el diagnóstico de autismo no es únicamente palabra autismo, sino que está dentro de una clasificación que se denomina trastorno del espectro autista. En esos trastornos del espectro autista van incluidos trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno de Rey, trastorno de desintegración infantil y el trastorno del desarrollo no especificado, que es el autismo atípico. Entonces, en ese proceso, el autismo es la gran simuladora de los trastornos del neurodesarrollo, donde se pueden confundir, claro está, porque es un elemento científico, humanista, que no queda inocuo de las variantes de nuestros errores como humanos a la hora de interpretar un caso clínico, con otro tipo de trastornos del desarrollo, que pueden ser trastornos psiquiátricos propiamente dicho, que están evolucionando desde la fase de la infancia, o trastornos genéticos, como es el síndrome de Marfan. Ok, en el caso del autismo, tiene que ver mucho con el procesamiento de la información. ¿Cómo capta un niño con este diagnóstico todo el ambiente, todo lo que lo rodea? Es una circunstancia muy interesante. Jamás nos vamos a poder meter en el pensamiento de nuestros pacientes ni de nuestros padres, por más que queramos, no tenemos esa habilidad para leer, pero aún así podemos interpretar y comprender. Debemos de recordar que el autismo por sí es un hecho de una alteración, de un trastorno neuropsiquiátrico, neurobiológico. Son áreas estructurales del cerebro que están afectadas, sea por condiciones biológicas, genéticas, ambientales, heredabilidad o otro sinnúmero de factores que se van sumando. Entonces, esas áreas del cerebro interrelacionan como puente, como una carretera que usted quiere comunicar, una rotonda, una intersección, pero cuando hay baches, hay obstáculos, no llega el vehículo o no llega el transporte. Lo mismo sucede en el cerebro. Hay alteraciones en áreas específicas de lenguaje, memoria, interpretación, que muchas veces no se procesan. Pero nosotros desde afuera vemos al paciente como que no se comunica, no hace caso, no entiende nuestros mensajes y solo vemos la parte teórico-psicológica o la parte superficial, pero no estudiamos el cerebro como tal. Entonces, si uno lo propone, el cerebro es un mecanismo tan fascinante que miraríamos el origen del por qué no podemos comunicarnos y entender adecuadamente como pacientes. Entonces, esas áreas de interpretación presentan alteraciones y lo que yo le quiero decir a usted no llega igual acá, entonces no se procesa igual acá y mi respuesta o lo que yo voy a ver va a ser diferente. ¿El autismo es genético o se adquiere en el tiempo? Tiene ambas connotaciones. Hay heredabilidad genética, hay factores ambientales perinatales, como los embarazos ya añosos, mayores de 35 años, o embarazos menores de 15 años, que son los extremos que se están viendo ahora. Interesante. Uso y abuso de alcohol, de sustancias, de tabaco, antecedentes familiares de enfermedades de trastorno mental, también exposiciones a radiaciones,
que antes era más común, mercurios, pesticidas, radiaciones telefónicas, así también como problemas en el desarrollo, no consumir las vitaminas adecuadas, la alimentación, la depresión, ansiedad, violencia, cualquier circunstancia que pase en este periodo clave afecta directamente la estructuración del cerebro y por ende el individuo como tal. Sí, a veces se escuchan comentarios incluso con algunos comportamientos que tienen los niños y ya lo declaran o ya lo diagnostican. Ah, es que es autista, pero realmente no se van realmente a la causa o a buscar a un especialista. ¿Cómo se diferencia un niño autista de otro? Una pregunta muy interesante. Siempre he dicho que usted da las mejores preguntas y nosotros vamos a intentar. Como madre, creo que por la experiencia como madre. Y esa es una de las circunstancias que debemos dejar claras, objetivas y precisas. No todo lo que es diagnosticado autismo es autismo, ni no todo lo que se parece a autismo lo es. Sí dice la Organización Mundial de la Salud que actualmente por cada 100 nacimientos uno va a cursar con dicho diagnóstico. Pero para llegar a ese diagnóstico es una serie de elementos y estudios clave y por esa razón del caso a presentar y el acompañamiento que nos hace el día de hoy la mamá de nuestro paciente, para que miremos cómo es ese abordaje, porque yo puedo recitar un libro, pero no hay mejor manera que un paciente exprese su vivencia. Exacto. Ahora, doctor, estos síntomas que presentan los niños, bueno, hablemos de los síntomas, ¿verdad? Pero ¿estos síntomas se mantienen en el tiempo o empeoran? Muy interesante, lo podemos dividir en 3 elementos. Síntomas de características neuropsiquiátricas o neurobiológicas, inquietud, irritabilidad, problemas de atención, depresión, agitación, problemas de conducta y comportamiento, que puede ser un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, un trastorno de conducta o comportamiento, o ya tenemos los pródromos de la evolución de un trastorno como bipolaridad o esquizofrenia. Problemas de socialización, no hay reciprocidad afectiva. Yo puedo estar aquí como paciente autista, usted me hace un chiste, un comentario, una broma y yo no voy a entender, yo no voy a fijar la mirada, yo voy a estar, como la palabra dice, autismo, encapsulado en mi mundo, en lo propio, y no voy a tener esa socialización. Y mi lenguaje es escaso, nulo, tanto verbal como no verbal. No hacemos mucha reciprocidad, no hablamos demasiado, pocas veces mantenemos el contacto, la mirada. Entonces, esos elementos, entre 9 a 12 elementos clásicos, nos dan la subjetividad de la sintomatología, pero no el diagnóstico como tal. Okay. El diagnóstico se hace por estudios y pruebas, tanto de tamizaje psicológico, neuropsiquiátrico y un buen examen clínico. Ok, a ver si entendí entonces. Si no se trata a tiempo, por decirlo así, una de las complicaciones es la esquizofrenia. Exactamente. ¿Por qué? Porque el paciente, el cerebro se sigue dañando. El cerebro no es estático, es dinámico, como siempre lo recuerdo. Claro. Se termina de desarrollar entre los 18 a los 21 años y todavía tenemos la capacidad de adquisición. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos elementos del cerebro se dañan. Hay una deformidad en la neuroplasticidad, es decir, en la formación de interacción entre las neuronas y la comunicación. Debemos recordar que nosotros somos y quienes somos por el cerebro, pero si no lo cuidamos y no lo protegemos, el niño que no vimos a los 3, 4 y 5 años llega al joven de 10, al adolescente de 15, imagínense el daño que debe tener. Y el autismo no queda estático, es un trastorno, no tiene cura, va a ir evolucionando. Y puede ser que el autismo pase a otro trastorno mental psiquiátrico, grave incluso. Sí, y depende también el diagnóstico, porque de hecho ya creo que lo mencioné aquí con otro neurólogo, el caso más joven, el caso infantil, o sea, más famoso incluso de esquizofrenia. Una niña, lo pueden buscar, es increíble ese documental y cómo lo abordan. Quiere decir que esta niña, al punto de la esquizofrenia, que ella llegó, realmente es porque detectaron tarde que había un problema y probablemente era autismo. Si usted mira o iba a escuchar, los papás dicen, es que yo miré que él iba bien, pero de pronto retrocedió y ahí lo dejé, yo iba a esperar, no buscamos ayuda. El niño era muy inteligente, pero de pronto ya no avanzó. Yo lo miraba malcriado, enojado, irritable, pero yo pensé que era de él y ahí me decían, ahí déjalo. O le decimos en buen nicaragüense, no vayas, no está loco, que no visite al médico, ahí le va a pasar, tenés que pegarle.
tenés que... Exacto, doctor, y etcétera, también etcétera. existe eso de que dividimos, también decimos, ay no, es que los varones son inquietos, son más necios que las niñas, son súper hiperactivos, entonces encapsulamos a los varoncitos también, de que ellos son más necios, entonces ciertas conductas las normalizamos porque decimos, ah, es que es varón. Es varón, y realmente no es así, o sea, hay niñas también inquietas. Entonces no hay que encapsularlo ni normalizar comportamientos que ya se exceden, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque los trastornos neuropsiquiátricos, los trastornos del origen de la infancia, no se quitan, ahí están. Ahora imagínense cómo va a ser la repercusión en un adulto. Y cuando yo miro a un adulto, lo valoro, lo estudio, estoy viendo en el jardín de la infancia un montón de baches, problemas y huecos incompletos que cómo puedo tratarlo si en el momento no se hicieron. Y ya pasaron 16, 20, 30, hasta 40 años. Y entonces imagínense lo que nos toca trabajar y los espacios que nos faltan por rellenar. Esa es la importancia de hacer estas consultas, estas charlas. Por eso yo aprecio tanto el canal, porque motiva a que la población nicaragüense intensifique y se interese por su salud mental, algo que no es común. Completamente. Y en su carrera, por ejemplo, ¿cómo abordás estos casos? Por ejemplo, con la invitada que tenemos el día de hoy, ¿cómo fue ese abordaje? ¿Cómo lo manejás también? Bueno, lo primero es no confiarme de lo que alguien más me escribe o me envía o de lo que yo voy a pensar que es lo más típico o lo común. Un buen interrogatorio, nunca el familiar debe llegar solo, debe haber un acompañamiento de la familia para hacer un trabajo en grupo, en equipo. Si no hay eso, créame que ya hemos perdido más del 80% de la información y del trabajo. Una muy buena historia clínica, que es un diálogo científico con base para llenar criterios clínicos, complementar estudios de examen de laboratorio. Debemos de entender que el médico psiquiatra, neuropsiquiatra, paidopsiquiatra, no importa la especialidad, sigue siendo médico y no debe de olvidar que como médico debemos de estudiar a los pacientes de pies a cabeza y hacer los diagnósticos diferenciales, que después cometemos varios errores de interpretación. Estudios de laboratorio, pruebas de función tiroidea, valoraciones hepáticas, creatinina, perfil lipídico, hepático. He detectado jóvenes con cambios de conducta que son diabéticos, jóvenes con cambios de conducta, enlentecimiento del pensamiento, que son problemas de la hormona tiroidea, y estudios de neuroimagen. Yo sé que son caros, yo sé que es difícil, Claro. yo sé que es algo que da miedo y la mamá lo va a expresar y lo va a comentar, pero si tenemos un paciente de salud mental, más nuestros pacientes jóvenes a desarrollar, no debe de existir ningún paciente de psiquiatría que no tenga un estudio de neuroimagen por lo menos una única vez en su vida. Claro. Porque nos va a decir si ese cerebro es útil y funcional o si ese cerebro está más pequeño, está dañado, tiene lesiones vasculares. Ajá. Y aparte de todo eso, ¿cómo llegas a la conclusión de que este pacientito es autista? ¿Cuáles son esos elementos que te indican? Es eso. Cuando ya hemos descartado todas las probabilidades diagnósticas y hemos hecho todo el protocolo que está establecido tanto en las guías internacionales como en los manuales y complementa los criterios clínicos, entonces ya puedo decir con fidelidad de que sí, pero siempre me gusta poner sospecha o probabilidad diagnóstica, porque el diagnóstico puede ir evolucionando y adquiriendo otras características. Ok, y no haces esas pruebas que hacen los psicólogos. ¿Qué ves acá? Dibujito, la mirada. Es que depende, no, hay que recordar, es muy interesante la pregunta porque a veces llegan, doctor, es que me hicieron dibujo, doctor, es que me hicieron tal prueba, pero de pronto vine usted y lo que me miraron ya no es eso. Le mando el estudio y tengo un niño con un cerebro pequeño, atrófico, chiquitos en las áreas de la conciencia y la información y con lesiones vasculares. ¿Qué es lo que sucede? De manera rápida y objetiva, esas pruebas son estandarizadas para países norteamericanos, europeos, con otras condiciones neurobiológicas, hasta de alimentación, cultura e idiosincrasia. No están ajustadas a la parte latinoamericana específicamente, de ahí debemos de empezar. Claro. No podemos medir o estandarizar únicamente con pruebas en un escrito donde tal vez no está en la condición y en la edad suficiente para hacerlo, o su coeficiente intelectual no es el adecuado para resolverlo. Son buenas como medios de complemento después del estudio, pero no como única herramienta para yo decir tiene autismo. Según el tráfico de pacientes que has tenido, ¿cómo estamos en estadísticas?
Muy buena pregunta. Normalmente a veces discuto o tengo esa discrepancia. Yo sé que a veces sonaré un poco mal o voy a caer mal, pero ¿Por qué? la mayoría de los diagnósticos que llegan como autismo de la referencia, que no tienen valoraciones médico especializadas, no son autismo. Son trastornos del orden orgánico de una lesión cerebral, son alteraciones de conducta, comportamiento por un núcleo familiar inestable o son otro tipo de circunstancias que sí pueden ser autismo, pero están primeramente con más fuerza otro trastorno psiquiátrico. Doctor, después de ese diagnóstico para la familia hay un antes y un después, me imagino. ¿Cómo es la vivencia? ¿Cómo cambia el entorno familiar ante ese diagnóstico? Depende mucho del cuidado y la idiosincrasia de cada familia. Tengo casos clínicos que he diagnosticado como no autismo y otros como autismo, y a veces la familia decide creer que mejor es autismo porque es menos el golpe que van a sentir cuando yo le digo que su hijo tiene un daño cerebral que puede llegar hasta un déficit intelectual o un retardo mental grave o severo. Ajá. Bueno, ahora hablando de ese tema, que ya lo tocamos acá, la forma inclusive de darle un diagnóstico a la familia, hay que tener hasta tacto. Me imagino que lo manejas de esa forma, porque creo que inclusive cuando te dicen, tiene diabetes, esta persona al final no se muere de la diabetes, se muere del estrés. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo manejamos esa situación? Adelantando o conmemorando su pregunta, la diabetes provoca lesiones en el tejido cerebral y el diagnóstico es un proceso de duelo definitivo, porque en nuestra cultura ya sabemos que son amputaciones, medicamentos permanentes e incapacidades, tanto físicas, emocionales como sociales. Pero el diagnóstico a mí me gusta darlo cuando tengo en mi escritorio todos los elementos estructurados para que no queden dudas y no tengamos ese pensamiento dubitativo entre sí y no, y poderle decir, mire, su niño tiene esto, esto y esto, podemos trabajar así, así, pero no soy la última palabra, puede pedir segundas, terceras o quintas opiniones, siempre le voy a ver con todo el amor y el cariño del mundo, pero debemos de entender que no hay cura en muchos trastornos, que no hay un tratamiento definitivo, y lo que hoy le puedo decir, mañana que salga por la puerta de su casa o que vaya a hacer algo, puede hacer que sea distinto, diferente o otra connotación médica. Exactamente. Ahora, ¿en qué se basa el tratamiento farmacológico en estos niños o es meramente psiquiátrico? El tratamiento es un tratamiento combinado. Debemos de tener en cuenta y dejar claro que no existe un tratamiento real para el trastorno del espectro autista. Aún hoy en día, con todos los avances, se sigue estudiando y seguimos aprendiendo. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso en evolución. Los trastornos como tal se tratan por sintomatología clínica. Si mi hijo tiene autismo, si su hijo lo tiene, yo voy a tratar lo que más predomine: agresividad, violencia, depresión, conducta autoagresiva, insomnio, incluso exceso de hipersexualidad y un sinnúmero de eventos y connotaciones que son tabú, que a veces no tocamos. ¿Cierto? Y el apoyo con nuestros colegas psicólogos, pero tienen que ir de la mano. Seguimos en esa disputa fraternal de que nos cuesta trabajar como un equipo y hacer la división entre lo que me corresponde como garante médico, psiquiatra, y lo que es la psicología para Claro. la reestructuración cognitiva de la adquisición de habilidades, Claro. lectura, matemática, socialización, pero siempre debe haber un soporte neurobioquímico Sí. para que ese apoyo sea más fluido y más accesible. Bueno, antes de irnos al corte comercial, ya casi, lo que pasa es que quiero sacarle toda la información que pueda al doctor antes de pasar al testimonio, perdón. Pero en el colegio sabemos que hay todo tipo de niños con diferentes, inclusive, condiciones, porque no es como que hay una escuela solo para niños autistas, que yo creo que sería bueno, ¿verdad, doctor? O no necesariamente porque no es inclusivo. No necesariamente, porque Ajá. si hacemos una escuela única y exclusivamente para un elemento, Ajá. nos limitamos a tratar únicamente ese elemento y no Claro, le damos claro, la claro. oportunidad a nuestros hijos, De que a se nuestros desarrollen. pacientes. Exacto, y que no se sienta como un estigma de un paciente. Pero quiero, y por esa razón va mi pregunta, porque como los niños y los padres también hablar con los niños, porque hay niños que también son groseros y no saben que el otro compañerito o compañerita tiene esa condición, entonces ya lo tratan mal, es que es muy necio, es gritón, es acá, es allá, y empiezan incluso a ponerles apodos y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estos niños
o adolescentes pueden identificar que es su compañerito? ¿Cuáles son esas señales para detectar de que este niño tiene esa condición, pues, y que hay que respetar y hay que tener paciencia también? Normalmente los colegios tienen la disponibilidad de que hay un psicólogo. Entonces, lo ideal sería que el psicólogo incluya en los programas docentes o agregar en un periodo libre la educación continua, tanto a los propios profesores como a los padres, como a los jóvenes, porque el joven es el reflejo del hogar. ¿Sí? Y si el hogar no está entendido a tener la oportunidad de dar un espacio a los demás para el respeto mutuo, entonces no vamos a poder avanzar. Entonces, desde ahí empezaría una educación continua. Bueno, muy bien, doctor, me despido con usted de esta No. parte.